Saquen todos sus libretas y anoten en su libreta el título: La Iglesia del Concilio Vaticano II. La Iglesia del Concilio Vaticano II. Iglesia del Concilio Vaticano II. Cuatro antecedentes del Concilio Vaticano II. Subtítulo: Cuatro antecedentes del Concilio Vaticano II. Primer antecedente. El primer hecho que antecedió el Concilio Vaticano II fue que en el año 1869 se llevó a cabo el Concilio Vaticano I, que fue convocado por el Papa Pío IX, o conocido también como el Papa Pío IX. El Papa Pío IX en el año 1869 lleva a cabo el Concilio Vaticano I. Y en ese Concilio Vaticano I se promulga, se proclama oficialmente un dogma, el dogma de la infalibilidad del Papa. El dogma de la infalibilidad del Papa. Es decir, en el Concilio Vaticano I, en el año 1869, el Papa Pío IX declara que el Papa y su autoridad es infalible, es decir, que no tiene errores. Cuando el Papa enseña ex cátedra, no tiene ningún error. Las enseñanzas del Papa en cuestión de fe, tradición, moral, Biblia y teología carecen de error. Ese es el dogma de la infalibilidad del Papa, que el Papa no se puede equivocar en cuestiones de fe, de moral, de tradición, de Biblia, de teología. ¿Vamos bien, hijitos de la creación? Ese es el primer antecedente. Entonces, primer antecedente, el primer hecho que antecede al Concilio Vaticano II, se da en el siglo XIX, que es el Concilio Vaticano I, donde se promulga el dogma de la infalibilidad del Papa. ¿Qué es la infalibilidad? Es el dogma que declara que el Papa no se puede equivocar, ¿sí? Que no tiene error en cuestiones de fe, de dogma, de tradición, de Biblia, de teología. ¿Vamos bien aquí, hijitos de la creación? Segundo antecedente, ¿sí?, al Concilio Vaticano II, que el Concilio Vaticano I se ve interrumpido, es decir, ya no termina. ¿Y por qué no termina el Concilio Vaticano I? Porque se desata la guerra entre Prusia y Francia. No termina el Concilio Vaticano I, se desata la guerra entre Prusia y Francia en el año 1870. Año 1870 se interrumpe el Concilio Vaticano I por la guerra entre Prusia y Francia. Los papas que siguieron al Papa Pío IX quisieron concluir el Concilio Vaticano I, entre ellos el Papa Pío XI en 1923 quiso concluir el Concilio Vaticano I, pero ya no pudo porque se le desató la Primera Guerra Mundial. El Papa Pío XII también tuvo la intención en el año 1948 de concluir el Concilio Vaticano I, pero no pudo porque pues se le desató la Segunda Guerra Mundial y el nazismo. Este es el segundo antecedente que antecede al Concilio Vaticano II, que el Concilio Vaticano I no concluye, es interrumpido por la guerra entre Prusia y Francia. Después dos papas quieren concluirlo, pero ya no pueden debido también a las guerras. El Papa
Pío XI no puede por la Primera Guerra Mundial y el Papa Pío XII no puede por la Segunda Guerra Mundial. Pero hay este interés entre los papas de concluir el Concilio Vaticano I. ¿Sí? Un tercer antecedente dentro de la Iglesia, entre los años 1945 y 1959, hay un movimiento de cambio. Hay un movimiento que busca transformar la vida de la Iglesia. Un movimiento que se da ad intra, ¿no? Dentro de la Iglesia. Hay un movimiento ad intra, es decir, dentro de la Iglesia, un movimiento conformado por sacerdotes, obispos, religiosos, religiosas, laicos, que buscan cambiar, que buscan transformar la vida de la Iglesia. Este movimiento es un movimiento progresista que adquiere su fuerza entre los años, como les decía, 1945 y 1959. Un movimiento sobre todo que va a ser fuerte en Italia. Este es otro antecedente al Concilio Vaticano II. Es decir, ya en la Iglesia había esta necesidad, ya en la Iglesia había este impulso de renovación. Ya en la Iglesia había movimientos que pedían que la Iglesia se renovara en su forma de hacer pastoral, en su percepción moral, en sus métodos de acompañamiento y de evangelización. ¿Vamos bien, hijitos de la creación? Ese sería el tercer antecedente. El cuarto antecedente del Concilio Vaticano II es uno muy importante. El nombramiento del Papa Juan XXIII. El nombramiento del Papa Juan XXIII a finales del año 1958. En el año 1958 se da el nombramiento del Papa Juan XXIII, que era un papa anciano, ¿sí? Un papa que ya había cumplido la edad canónica de retiro, ¿sí? Que son 75 años. A los 75 años ya los obispos tienen que pedir su renuncia y retirarse. Pues ya el Papa Juan XXIII había cumplido la edad de retiro, era un papa anciano, además enfermo, ¿sí? Que usaba ya bastón. Pues eligieron a ese papa como un papa de transición, es decir, lo eligieron a él mientras se elegía al que pues realmente iba a mandar en la iglesia. Un papa de transición, así se le conoció. Es decir, lo vamos a elegir a él mientras elegimos a otro, mientras vemos el perfil de otro más joven, el Papa Juan XXIII. Entonces, ese es un antecedente muy importante. Pues ese papa, sí, del cual no se tenían muchas esperanzas, ese papa que se creía era un papa de transición, que iba a pasar su papado sin pena ni gloria, pues dio una gran sorpresa. El Papa Juan XXIII hizo lo que no pudieron hacer Pío XI y Pío XII. El Papa Juan XXIII convoca a los obispos no para concluir el Concilio Vaticano I, como se pensaba, sino convoca a los obispos para un nuevo concilio. Cuando el Papa Juan XXIII, ¿sí?, habló de concilio, pues los obispos, los cardenales, pensaron que se refería a concluir el Concilio Vaticano I, que había quedado inconcluso. Pero para la sorpresa de todos y del mundo, el Papa Juan XXIII, lleno del Espíritu Santo, hay que decirlo, por eso es santo, San Juan XXIII, lleno del Espíritu Santo, convoca a un nuevo concilio, que le da el nombre de Concilio Vaticano II.
Y de hecho el nombre completo de este concilio, que también causó mucho revuelo, es que el Papa Juan XXIII llamó a este concilio como concilio ecuménico. Concilio ecuménico. ¿Y por qué produjo asombro que el Papa Juan XXIII llamara al Concilio Vaticano II concilio ecuménico? Porque en la tradición católica un concilio ecuménico significa un concilio general, es decir, un concilio donde van a participar no solo los obispos de la Iglesia Católica, sino también obispos, sacerdotes, teólogos de otras denominaciones cristianas. Esto sorprendió mucho porque antes del Concilio Vaticano II no se hablaba con claridad del término ecumenismo. Fue relativamente algo nuevo que en este concilio que estaba convocando el Papa Juan XXIII no solo tenían cabida los obispos católicos, sino también observadores de otras denominaciones no católicas, cristianas no católicas. ¿Vamos bien, hijitos de la creación? ¿Sí? Y pues del Concilio Vaticano II, como ya se los estoy diciendo, pues surge la teología ecuménica, que es la teología que tiene como fin, como propósito, dialogar con las diferentes denominaciones cristianas no católicas. Entonces, la gran sorpresa fue un papa de transición convoca a un nuevo concilio, un papa de transición llama a este concilio concilio ecuménico, es decir, van a tener participación los no católicos. ¿Y qué es lo que también causa sorpresa? Que todos los concilios, todos, antes del Concilio Vaticano II, se convocaban por dos razones. Esto escríbanlo porque se los voy a preguntar en el examen final. Todos los concilios antes del Concilio Vaticano II se convocaban por dos razones fundamentales. Primera razón, para combatir una herejía. Surgía una herejía en la cristiandad y para combatir esa herejía y tener una postura magisterial clara, pues se convocaba un concilio. Digamos que el concilio era la respuesta a la herejía imperante en ese momento. Para eso se convocaban los concilios, para combatir una herejía, para dejar clara alguna doctrina. Por ejemplo, el primer concilio de la iglesia, ¿cuál fue? El concilio de Jerusalén. ¿Y por qué se convocó este concilio? Pues para combatir una postura equivocada que tenían algunos apóstoles respecto a qué se tiene que hacer para pertenecer al cristianismo, si se tienen que circuncidar o solo con el bautismo es suficiente. Entonces, históricamente todos los concilios eran convocados para combatir una herejía o para definir una postura magisterial respecto a alguna doctrina. ¿Sí? Y otra razón por la cual se convocaban concilios para definir un dogma. Para definir un dogma. El concilio anterior al Concilio Vaticano II, que es el Concilio Vaticano I, pues se reunió para eso, se convocó para eso, para definir un dogma. ¿Qué dogma se definió en el Concilio Vaticano I? Se los acabo de decir, hijitos de la creación. El dogma de la infalibilidad del Papa. ¿Sí? Entonces los concilios se convocaban o para refutar una herejía o para definir un dogma. ¿Vamos bien, hijitos de la creación? Entonces, ¿qué causó revuelo en el Concilio Vaticano II? Que no había dogma que refutar.
La iglesia en ese momento, pues estaba en un cierto ambiente de paz. Había ya terminado la Segunda Guerra Mundial y pues ya había en la iglesia y en el mundo un cierto ambiente de paz. No había dogmas que refutar, perdón, herejías que refutar, no había dogmas que definir, ¿sí? Entonces, muchos obispos y cardenales, pues se quedaron atónitos, sorprendidos del por qué un concilio, si no había razones, según el esquema que se tenía, no había razones para convocar un concilio, porque no había ni herejías y no había dogmas que definir. El Concilio Vaticano II tuvo otra intención, fue otro el objetivo. Y aquí abran un nuevo subtítulo. Los objetivos del Concilio Vaticano II. Así ábranlo. Los objetivos del Concilio Vaticano II. Los objetivos del Concilio Vaticano II. El objetivo primordial, ¿sí?, del Concilio Vaticano II, eso pónganlo, sí, en letras grandes si quieren. El objetivo primordial del Concilio Vaticano II lo expresó con claridad el Papa Juan XXIII. Les voy a poner aquí en la bandeja de mensajes cuál es el objetivo primordial según el Papa Juan XXIII del Concilio Vaticano II. Ahí está. El objetivo primordial, principal del Concilio Vaticano II fue el ayornamiento. Es decir, el Concilio Vaticano II no se convocó ni para refutar una herejía ni para definir un dogma. El Concilio Vaticano II se convocó con un objetivo principal, el ayornamiento. El término ayornamiento es un término italiano que significa literalmente abrir ventanas para que entre aire fresco. Abrir ventanas para que entre aire fresco, aire nuevo. El término ayornamiento dentro de la iglesia se convierte de manera literal en una reforma, ¿no? Ayornamiento es igual a reforma, ¿sí?, que entre aire fresco, que entre aire nuevo a la iglesia. El término ayornamiento, pues eso significa abrir las ventanas para que entre aire nuevo, aire fresco. Pero de manera más legal, más objetiva, el término ayornamiento es igual a reforma. El objetivo principal del Concilio Vaticano II fue llevar a cabo una reforma en la iglesia. Pero ¿por qué el Papa Juan XXIII, en lugar de ocupar el término reforma, decir se necesita una reforma en la iglesia, prefirió utilizar el término ayornamiento? Recuerden que el término reforma era un término que había causado cierta aversión dentro del catolicismo, porque el término reforma, ¿a qué creen que recordaba? A la reforma protestante. El término reforma, pues recordaba al trauma de la reforma protestante, ¿sí? Por eso el Papa Juan XXIII, en lugar de utilizar el término reforma, he convocado este concilio para reformar a la iglesia, pues utiliza mejor el término ayornamiento, que en definidas cuentas es lo mismo. Se convoca el Concilio Vaticano II para hacer una reforma a la vida pastoral de la iglesia.
¿Vamos bien, hijitos de la creación? Y con esta reforma, ¿qué busca el Papa Juan XXIII? Que en la iglesia haya 4 cosas fundamentales. Con esta reforma, el Papa Juan XXIII busca que en la iglesia haya 4 cosas fundamentales. Que haya una renovación, primero, una renovación profunda de la vida de la iglesia. 2, que haya una adaptación del evangelio a los tiempos actuales, lo que llamó el Concilio Vaticano II como inculturación. ¿Sí? Esto también va a ser pregunta de examen. Es decir, ¿qué se busca con el Concilio Vaticano II? Con este ayornamiento. Se busca una renovación profunda de la iglesia. Se busca una adaptación del evangelio a los tiempos actuales. Y no solo a los tiempos actuales, sino a todas las culturas del mundo. Esto va a ser llamado por el concilio la inculturación, ¿sí? También se busca un diálogo, ¿sí? Un diálogo con quienes, un diálogo con la modernidad, pero también un diálogo con las diferentes religiones y las diferentes denominaciones cristianas. A estos diálogos se les llamó en el Concilio Vaticano II como el diálogo ecuménico y el diálogo interreligioso. Esto también es pregunta de examen. ¿Cuál es la diferencia entre diálogo ecuménico y diálogo interreligioso? Hay una diferencia clara. Cuando hablamos de diálogo ecuménico, ¿sí?, nos estamos refiriendo al diálogo que se da con las diferentes denominaciones cristianas no católicas. Ojo aquí, hay que subrayar. Las diferentes denominaciones cristianas, es decir, que creen en Cristo, pero que no son católicas. Eso es diálogo ecuménico. Por ejemplo, si yo hablo con los bautistas, con los sabatistas, con los evangélicos, estoy hablando de un diálogo ecuménico, porque todos ellos, aunque no son católicos, son cristianos porque creen en Cristo. Diferente el diálogo interreligioso, ¿sí? El diálogo interreligioso se refiere al diálogo que hace la Iglesia Católica con las diferentes religiones del mundo. ¿Qué son las religiones monoteístas, que son las más grandes en el mundo? La religión judía, la religión musulmana. Con las diferentes religiones. ¿Vamos bien? Entonces, el Concilio Vaticano II es un concilio que busca ¿qué? Busca una renovación profunda de la iglesia. Busca una adaptación del evangelio a los tiempos actuales, ¿sí? Busca también una adaptación del evangelio a las diferentes culturas. Eso se conoce como inculturación. También busca un diálogo ecuménico, un diálogo interreligioso. Dice, Padre, perdón, ejemplos de religiones del mundo. Sí, pues las religiones, les digo, más grandes son las religiones monoteístas, el judaísmo, la religión judía, la religión musulmana, la religión budista, sí, también. Sí, es un diálogo con las diferentes religiones. Entra también el budismo, el hinduismo, sí, también. Diferentes religiones. ¿Vamos bien, hijitos de la creación? Sí. Entonces, el Concilio Vaticano II busca en la iglesia una renovación, una adaptación, un diálogo y una apertura. Una apertura. ¿Una apertura a qué o a quiénes? Una apertura a los diferentes sectores, a los diferentes ambientes con los cuales la iglesia durante siglos no quiso abrirse, ¿sí?
a los diferentes sectores y a los diferentes ambientes que durante siglos la iglesia no quiso abrirse. ¿Vamos bien, hijitos de la creación? Por ejemplo, al sector científico, ¿no? A la ciencia positivista. Ojo, eso no quiere decir que antes del Concilio Vaticano la iglesia no tenía apertura a la ciencia. La tuvo, pero hablo de la ciencia positivista, ¿no? Esa ciencia atea. Pues la iglesia se abre a la ciencia positivista. La iglesia se abre al ateísmo en el sentido de tener un diálogo con ellos, ¿no? Tener un diálogo, no verlos como enemigos, sino como hermanos con los cuales debe existir el diálogo. ¿Vamos bien, hijitos de la creación? Sí. Ahora, el teólogo Gustavo Gutiérrez, el teólogo Gustavo Gutiérrez, dice que el Concilio Vaticano II tuvo tres objetivos claros. Pónganlo así, porque eso así se los puedo preguntar en el examen. ¿Cuáles fueron los tres objetivos del Concilio Vaticano II según el teólogo Gustavo Gutiérrez? El teólogo Gustavo Gutiérrez es un teólogo latinoamericano, ¿sí? Un teólogo muy importante dentro de la teología de la liberación. Y digamos que dentro de la teología de la liberación latinoamericana, Gustavo Gutiérrez es el más ortodoxo, el más centrado, el más apegado al magisterio de la iglesia. Gustavo Gutiérrez dice que el Concilio Vaticano II tuvo tres objetivos claves, fundamentales. Primer objetivo, según Gustavo Gutiérrez, del Concilio Vaticano II fue la apertura de la iglesia al mundo moderno y a la sociedad. La apertura de la iglesia al mundo moderno y a la sociedad. Teniendo la necesidad de escrutar los signos de los tiempos, teniendo la necesidad de escrutar los signos de los tiempos. La apertura de la iglesia al mundo moderno y a la sociedad, teniendo la necesidad de escrutar los signos de los tiempos. ¿Y para qué escrutar los signos de los tiempos? Con la finalidad de hacer inteligible el anuncio del evangelio. Ay, padre, ¿qué es eso de inteligible? Es decir, entendible, ¿no? Hacer entendible el anuncio del evangelio a las nuevas generaciones. Hacer entendible el anuncio del evangelio a las nuevas generaciones. Por eso vuelvo a repetir, el Concilio Vaticano II es un reto para todos los cristianos, los católicos, los sacerdotes. Porque, por ejemplo, según Gustavo Gutiérrez, ¿no? El Concilio Vaticano II tuvo como objetivo hacer inteligible el anuncio del evangelio, es decir, entendible el anuncio del evangelio. O sea, no podemos, por ejemplo, en las misas predicar un evangelio muy dogmático, muy teológico, muy conceptual, porque la gente no va a entender de lo que estamos hablando. Hay que acercar el evangelio a la vida y a la realidad de las personas para que el evangelio pueda ser entendible, ¿no? He escuchado de repente, ¿no? A predicadores laicos que cuando predican, no, hombre, se avientan unos discursos llenos de conceptos, definiciones, frases domingueras, como para pantallar, pues, ¿no? Para que digan, ay, qué inteligente es. Pero la gente se queda con el ojo cuadrado y dice, ¿qué dijo fulano de tal? Pues dijo muchas cosas, pero no le entendimos nada. La finalidad del Concilio Vaticano II fue que la gente entendiera el mensaje del Evangelio, hacer inteligible el anuncio del Evangelio. Segunda finalidad o segundo objetivo del Concilio Vaticano II, según Gustavo Gutiérrez, la unidad de los cristianos. La unidad de los cristianos. ¿Y cómo se logra la unidad de los cristianos?
según el aporte del Concilio Vaticano II, con el ecumenismo, con el diálogo ecuménico. Y aquí un paréntesis. La Iglesia apuesta por el ecumenismo, ¿sí? Es decir, por el diálogo con las otras religiones, perdón, con las otras denominaciones cristianas. La Iglesia apuesta por el ecumenismo, por el diálogo con las diferentes denominaciones cristianas no católicas. No apuesta por el pleito con los hermanos separados. No apuesta a eso. Porque de repente hay corrientes dentro de la iglesia que buscan que nos peleemos con los testigos de Jehová, que nos peleemos con los evangélicos. No es esa la finalidad. Según el Concilio Vaticano II, la finalidad es la unidad de los cristianos, que todos seamos uno, así como Jesús y el Padre y el Espíritu Santo son uno, un unusin, como dice el Evangelio de Juan capítulo 17 en la oración sacerdotal de Jesús, que todos seamos uno como tú y yo, Padre, somos uno. Esa es la finalidad, no andarse peleando con los testigos de Jehová, echarle agua caliente, agua fría a los que nos van a predicar en la puerta. No, la finalidad según el Concilio Vaticano II es que todos los cristianos seamos uno, la unidad. Y el tercer objetivo del Concilio Vaticano II, según Gustavo Gutiérrez, es que la iglesia sea una iglesia de los pobres y fiel al evangelio. La iglesia es una iglesia pobre y fiel al evangelio. Miren, aquí hay que entender un contexto, ¿sí? Aquí hay que entender un contexto, porque de repente hay cristianos, hay católicos, mollera sumida, que dicen, bueno, si el Concilio Vaticano II dice que la iglesia tiene que ser pobre, pues hay que vender todos los cálices, hay que vender todas las obras de arte que tienen en el Vaticano. Es una visión anacrónica, una visión desligada de la historia, una visión infantil, ¿sí? Porque además el Vaticano no puede vender las obras de arte que tiene porque son patrimonio de la humanidad, no se puede. Cuando nos dice Gustavo Gutiérrez que el objetivo del Concilio Vaticano fue que la iglesia fue una iglesia de los pobres y fiel al evangelio, va ligado a lo que se vivió en la Edad Media. ¿Sí se acuerdan de la clase pasada, la iglesia de la Edad Media? Que había un maridaje entre la iglesia y el imperio. Prácticamente la iglesia era el imperio. Prácticamente la iglesia era la que tenía poder político, económico, judicial. Y ese exceso de poder que en algún momento tuvo la iglesia, en lugar de hacerle bien, le hizo mal y la alejó de los criterios de las primeras comunidades cristianas y la alejó de los fieles. Y gracias a ese alejamiento, pues se suscitaron dentro de la iglesia, pues muchos pecados, muchas faltas graves, ¿sí? A eso se refiere Gustavo Gutiérrez con que el espíritu, el objetivo del Concilio Vaticano II fue que la iglesia volviera a ser una iglesia de los pobres, ya no una iglesia ligada al imperio, al poder político, económico, sino una iglesia del lado de los pobres, del lado de los fieles, del lado de los feligreses, del lado de los laicos. Una iglesia que ejerciera su labor pastoral no con los emperadores solamente, sino con el pueblo. ¿Vamos bien, hijitos de la creación? Aquí, ¿sí? Sí. Sí, porque podrá decir alguien, pero todavía la iglesia es rica, porque el cáliz está muy dorado y el templo está muy bonito y el padre tiene un carro. Por Dios, cuando hablamos de iglesia rica, hablamos de lo que se vivió en la Edad Media. Eso sí eran riquezas, no tonterías. A eso se refiere Gustavo Gutiérrez. ¿Vamos bien? ¿Chamacada? Sí, ¿Seguritos? sí, muy bien. Ok, bueno. Ahora,
¿Cuántos acudieron al Concilio Vaticano II? ¿Cuántos acudieron al Concilio Vaticano II? Al Concilio Vaticano II acudieron 2.500 obispos. Pero 2.500 obispos de diferentes latitudes del mundo. Fueron al Concilio Vaticano II obispos europeos, aproximadamente unos 1.000 obispos europeos. Fueron aproximadamente otros 1.000 obispos del continente americano. Otros cuantos de África y otros cuantos de Asia. Y también hubo representaciones minoritarias de Oceanía. Es decir, en el Concilio Vaticano II hubo representación de los obispos de todo el mundo, a diferencia del Concilio Vaticano I, donde hubo solamente 744 obispos y todos los obispos del Concilio Vaticano I eran en su mayoría obispos de raza blanca europeos. Quiere decir que el Concilio Vaticano II superó expectativas. Fue un acontecimiento histórico. Nunca en ningún concilio habían participado tantos obispos. Nunca en ningún concilio se había representado a toda la iglesia del mundo a través de sus obispos. En la mayoría de los concilios, los obispos que participaban eran obispos europeos, italianos en su mayoría. En este concilio, los 2.500 obispos que participaron eran de diferentes partes del mundo. ¿Vamos bien, chamacada? Pues es un dato histórico y eso se los va a preguntar en un examen también. ¿Cuántos obispos participaron en el Concilio Vaticano II? ¿Cuántos me van a contestar? 2.500. ¿Sí? ¿Cuántos obispos hubo en el Concilio Vaticano I? ¿Cuántos hubo? A ver. Se los acabo de decir, chamacada. 744 obispos en el Concilio Vaticano I. ¿Ya, chamacada? Vamos bien. Ahora, pongan otro subtítulo. Las sesiones conciliares, así pongan. Sesiones conciliares. Sesiones conciliares. El Concilio Vaticano II, bueno, ustedes lo saben y lo saben muy bien, se convocó, inició en el año 1962. El Concilio Vaticano II inició en el año 1962 y concluyó en el año 1965. Del 62 al 65. ¿Quién lo convocó? El Papa Juan XXIII. Bueno, durante esos años hubo en todo el concilio 4 sesiones. 4 sesiones conciliares. Esa puede ser otra pregunta de examen. ¿Cuántas sesiones conciliares hubo en el Concilio Vaticano II? 4 sesiones conciliares. Una se llevó a cabo, la primera se llevó a cabo en el año 1962, la segunda se llevó a cabo en el año 1963, la tercera se llevó a cabo en el año 1964 y la cuarta se llevó a cabo y la última en el año 1965. Es decir, hubo una sesión en cada año. ¿Vamos bien? Y por lo regular, las sesiones se llevaban a cabo en el otoño. Las 4 sesiones se llevaban a cabo en el otoño. Y cada sesión duró aproximadamente 3 meses. Cada sesión de trabajo duró aproximadamente 3 meses. Juan XXIII, que fue el papa que convocó el Concilio Vaticano II, solo conoció en vida la primera sesión del concilio. Porque el papa Juan XXIII
murió en junio del año 1963. Solamente participó de la primera sesión en el año 1962. Antes de llevarse a cabo la segunda sesión, murió en junio de 1963. Debido a que estaba el Concilio Vaticano II, ya estaba en marcha, y cuando muere el Papa Juan XXIII, pues ya estaba muy cerca la realización de la segunda sesión. Se lleva a cabo el cónclave y en el cónclave sale elegido Papa, el Papa Pablo VI. Entonces, ¿quién convocó e inauguró el Concilio Vaticano II? Fue el Papa Juan XXIII. Participó solamente de la primera sesión en el año 1962. Murió en junio del año 1963, antes de iniciar la segunda sesión. Eligen al Papa Pablo VI y el Papa Pablo VI, sí, se pensaba que el Papa Pablo VI no iba a continuar con el Concilio Vaticano II. Muchos obispos conservadores, ¿sí?, se estaban frotando la mano, ¿sí?, diciendo, no, pues con el Papa nuevo, pues ya cada quien se va a regresar a su casa y se va a olvidar esta locura del Concilio Vaticano II. Pero no fue así. El Papa Pablo VI dijo, vamos adelante, hay que continuar con el ayornamiento de la iglesia. Y el Papa Pablo VI continuó con las sesiones del concilio. El Papa Pablo VI presidió a partir de la segunda sesión y fue el Papa Pablo VI el que clausuró en el año 1965, para ser precisos, el 8 de diciembre del año 1965, el Papa Pablo VI concluyó, clausuró el Concilio Vaticano II. Cuando concluyó el Concilio Vaticano II el 8 de diciembre del año 1965, se promulgaron, al concluir el Concilio Vaticano II, se promulgaron 16 documentos nacidos del Concilio Vaticano II. Eso también va a ser pregunta de examen. ¿Cuántos documentos se promulgaron al concluir el Concilio Vaticano II? 16 documentos. No sé si ustedes en su biblioteca, ustedes que son muy estudiosos, se les ve la cara de cristianos católicos estudiosos. No sé si en su biblioteca tengan ustedes un libro que se llama Concilio Vaticano II o Documentos del Concilio Vaticano II. Sí. ¿Sí lo tienen? Bueno, en ese libro que ustedes tienen que dice Concilio Vaticano II o Documentos del Concilio Vaticano II, pues están los 16 documentos que nacieron, que fueron fruto del Concilio Vaticano II. Dentro de estos 16 documentos, ¿sí?, encontramos 4 constituciones. Esto escríbanlo, porque también es pregunta de examen. La pregunta de examen puede ser, dentro de estos 16 documentos, ¿qué encontramos? 4 constituciones, 9 decretos y 3 declaraciones. Si ustedes tienen el libro de documentos del Concilio Vaticano II, pues se van a encontrar con esto, con 4 constituciones, 9 decretos y 3 declaraciones. Siendo los documentos de mayor relevancia, importancia, las constituciones. Siendo el documento de mayor importancia y relevancia, las constituciones, que fueron 4. ¿Cuáles fueron las 4 constituciones del Concilio Vaticano II? Eso ya se los he dicho en otras clases. Primera constitución, la primera constitución que se aprobó en el Concilio Vaticano II fue Sacrosanctum Concilium. Sacrosanctum Concilium.
A ver, se los escribo. Sobre la liturgia. Exacto. No, hombre, son bien inteligentes aquí. Ahí está. La primera constitución en ser aprobada en el Concilio Vaticano II fue la Sacrosanctum Concilium. En esta constitución no hubo grandes oposiciones. La mayoría, aunque no todos, pero la mayoría aceptó lo que se acordó en esta constitución. Sacrosanctum Concilium. Sacrosanctum Concilium nos habla acerca de la divina liturgia. Otro documento constitucional o otra constitución que se aprobó en el Concilio Vaticano II fue la siguiente. Dei Verbum. Dei Verbum. Dei es Dios, verbum, palabra. Palabra de Dios. Dei Verbum es una constitución que nos habla acerca de la palabra de Dios y de la importancia que tiene la palabra de Dios, no solo en la teología, en la catequesis, sino en la misma vida de la iglesia. Y fíjense que Dei Verbum, después de muchos siglos, vino a ser respuesta a la Reforma Protestante. Después de muchos siglos, ¿cuándo se llevó a cabo la Reforma Protestante? En el año 1517. Muchos siglos después, más de 4 siglos después, el Concilio Vaticano II viene a ser, ¿sí?, una respuesta a la Reforma Protestante y lo hace a través de la Dei Verbum. Porque ¿qué decía la Reforma Protestante? Solo escritura, ¿no? Y Dei Verbum nos dice, efectivamente, la palabra de Dios tiene que ser el alma de la teología y el alma de la vida cristiana. No solo la iglesia se basa en la escritura, porque también se basa, como ya lo sabemos, en la tradición, en el magisterio, en la liturgia, pero sí la palabra debe ser el alma de la teología. No hay teología sin palabra de Dios. Vamos bien. Y eso, entre paréntesis, ustedes van a dar un tema en la iglesia, en algún retiro, una charla con jóvenes celebradores, con su equipo de liturgia, con sus niños. Si van a dar un tema y en ese tema no hay ninguna cita bíblica, ese no es un tema católico, es una charla, es un compartir. Un tema católico debe ser animado por la palabra de Dios. ¿Vamos bien, hijitos de la creación? La tercera constitución promulga siguiente. Lumen Gentium. Lumen Gentium. Lumen es luz. Gentium es gente, pueblo. La luz del pueblo, la luz de la gente. Esta constitución del Concilio Vaticano II nos habla acerca de la iglesia. Y en esta constitución Lumen Gentium, el Concilio Vaticano II reafirma que dentro de la iglesia hay 3 grados del orden. El orden episcopal, el orden presbiteral y el orden diaconal. ¿Sí? El Concilio Vaticano II reafirma que dentro de la iglesia hay 3 grados del orden. El orden episcopal, el orden de los obispos,
el orden presbiteral y el orden diaconal. Pero también Lumen Gentium nos recuerda que la iglesia ya no debe ser entendida como una estructura piramidal, como se entendía en la iglesia medieval. La iglesia tiene que ser entendida como se entendía en las primeras comunidades cristianas. Y nosotros que ya vimos ese tema, ¿sí? ¿Cómo se entendía la iglesia en las primeras comunidades cristianas? Como un círculo. La iglesia es un círculo. La iglesia es comunidad, es pueblo de Dios. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien, hijitos de la creación? Chamacada de la Sí, Iglesia Católica, ¿sí? Ok, sí, muy bien. Y la última constitución del Concilio Vaticano fue la siguiente. Gaudium et Spes. Gaudium et Spes. Y esta constitución nos habla sobre la iglesia en el mundo actual. El diálogo que debe tener la iglesia con el mundo actual. De eso nos habla Gaudium et Spes. Y esta constitución del Concilio Vaticano II fue la última en aprobarse, ¿sí? Fue la última en aprobarse. De hecho, fue la constitución que más resistencias tuvo. Se aprobó muy fácilmente Sacrosanctum Concilium, se aprobó también fácilmente Dei Verbum. En Lumen Gentium hubo ciertas rispideces, pero se logró aprobar. Gaudium et Spes fue la constitución que más costó aprobarse. ¿Por qué? Porque la resistencia era aún mayor, porque lo que se plantea en Gaudium et Spes es que la iglesia tiene que estar abierta al mundo, a la inculturación, al diálogo ecuménico, al diálogo religioso, al diálogo con los diferentes sectores y ambientes de la sociedad. Y esto, pues, en ese contexto histórico, pues costaba mucho trabajo entenderlo. Costaba mucho trabajo entenderlo. ¿Vamos bien? Ahora pongan otro subtítulo, chamacos, otro subtítulo. La teología conciliar. La teología conciliar. Si quisiéramos resumir la teología conciliar, pues la tendríamos que resumir en 3 puntos, ¿sí? La teología conciliar. La teología en la cual se basó la mística del Concilio Vaticano II. La teología en la cual se basó la mística del Concilio Vaticano II la podemos sintetizar en 3 puntos. Primer punto, la teología del Concilio Vaticano II es una teología que busca el retorno a las fuentes. ¿Y cuáles son las fuentes de la teología? Esto también se los dije en otra clase y se los acabo de decir hace ratito. El retorno a las fuentes. ¿Cuáles son las fuentes? Las fuentes son palabra de Dios, tradición, magisterio y liturgia. Entonces, la teología del Concilio Vaticano II busca eso, retornar a las fuentes, a la palabra, a la tradición, al magisterio, a la liturgia. Segundo aspecto de la teología del Concilio Vaticano II. La teología del Concilio Vaticano II es una teología que busca acercarse a la realidad social del mundo. Una teología que busca acercarse a la realidad social del mundo. Y tercero, la teología del Concilio Vaticano II es una teología que busca una renovación profunda de la iglesia para que la iglesia se entienda como pueblo de Dios.
una renovación profunda en la iglesia para que la iglesia se entienda como pueblo de Dios, no como un imperio, sino como pueblo de Dios, no como servidora de los poderes fácticos, sino como pueblo de Dios. ¿Vamos bien, hijitos de la creación? ¿Chamacada santa? Sí. Bueno, Gustavo Gutiérrez resumió la teología del Concilio Vaticano II con las siguientes palabras, que son como palabras poéticas. Miren, se los leo así como va. Dice, la teología del Concilio Vaticano II quiso pasar del bastón a la misericordia, de los profetas de las calamidades que condenaban al mundo a los servidores utópicos que creen en la sociedad. Quiso pasar de la formulación inalterable de las verdades a una nueva remodelación del mensaje cristiano. Quiso pasar de las jerarquías a lo preferentemente pastoral. ¿Vamos bien? Esas son palabras de Gustavo Gutiérrez para describir de manera poética lo que fue la teología del Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II, que nos presenta un modelo de iglesia más parecido al modelo de las primeras comunidades cristianas. El Concilio Vaticano II tuvo rechazo, sí, gracias a Dios, en un sector muy reducido de la iglesia. De hecho, como también les he comentado en algunas ocasiones, al Papa Pablo VI se le conoció como el mártir del concilio, porque sufrió mucho en el posconcilio. Después del concilio, muchos sacerdotes, entre ellos obispos, decidieron dejar la Iglesia Católica. Gracias a Dios fue una minoría, pero pues fue dolorosa esa situación. Y por eso al Papa Pablo VI se le conoce como el mártir del concilio, porque tuvo que cargar con el posconcilio y con todas las objeciones y todo el rechazo que en ciertos grupos minoritarios, pero poderosos, hubo, ¿no? Entre ellos los lefebrianos. Uno de esos rechazos, como bien lo acaban de comentar, lo llevó a cabo Monseñor Lefebvre. Monseñor Lefebvre, que se separó de la iglesia. Y se separó de la iglesia, ¿por qué? Porque se opuso radicalmente a las enseñanzas del Concilio Vaticano II y declaró que todos los papas después del Papa Pío XII eran falsos papas, ¿no? Y por eso se le excomulgó a Monseñor Lefebvre. Llegó a decir que todos los papas después del Papa Pío XII fueron falsos papas. Y por lo tanto, como fueron falsos papas, pues hay que desconocer el Concilio Vaticano II porque no lo convocaron, no lo convocó un papa verdadero, sino falsos papas. De hecho, para los lefebrianos, ¿sí?, actuales, se habla que la sede de Pedro es sede vacante, ¿no? Que después del Papa Pío XII, pues la sede quedó vacante porque nunca llegó a la sede de Pedro un papa verdadero, legítimo. A esos que dicen que la sede de Pedro está vacante, a partir del Papa Pío XII se les conoce como sede vacantistas. Sede vacantistas, que niegan la legitimidad del magisterio del Concilio Vaticano II. Porque realmente el Concilio Vaticano II fue una renovación profunda en la iglesia. Siempre cuando hablamos del Concilio Vaticano II hablamos pues de que las misas se dejaron de hacer en latín para hacerse en la lengua vernácula, que se le dio mayor participación a los laicos en la liturgia y en la vida de la iglesia. Antes no había lo que vemos ahora,
lectores laicos, ministros extraordinarios laicos, celebradores de la palabra, monaguillas. No, eso no se veía, ¿no? No se pensaba que una mujer pudiera subir al presbiterio, no se pensaba eso. Era inadmisible. Pero el Concilio Vaticano II no solo fue eso, sino fue una reforma aún más grande, como el diálogo ecuménico, como el diálogo interreligioso, cómo volver a las fuentes. Por ejemplo, un aporte del Concilio Vaticano II fue, a ver, ¿quién de ustedes tiene Biblia? ¿Tienen Biblia? ¿Sí tienen Biblia en sus manos? Pues ese fue un aporte del Concilio Vaticano II. Y fue una respuesta a la reforma protestante que se había llevado a cabo siglos antes. Pues el Concilio Vaticano II, pues permitió que todo laico pudiera estudiar la Biblia, estudiar teología, que el estudio de la Biblia y la teología no fuera solamente cosas de monjes. Si estamos aquí ahorita compartiendo este curso, pues es gracias al Concilio Vaticano II. Entonces, el Concilio Vaticano II trajo una reforma sin precedentes dentro de la iglesia, que a veces queremos reducir en que pues antes la misa en latín, ahora en español y en cada lengua. Sí, también fue parte del Concilio Vaticano II, pero es una parte del todo, ¿no? Fue una reforma sin igual, que afectó todos los sectores de la iglesia. ¿Vamos bien, hijitos de la creación? ¿Chamacada? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Les voy a elaborar un pequeño examen, no se pongan nerviosos. Se los voy a enviar el día viernes. Van a tener viernes, sábado, domingo, lunes, martes y el miércoles me lo van a mandar. El miércoles por la mañana me lo pueden mandar y lo recibo hasta las 10 de la noche. De 10 a 10. De 10 de la mañana a 10 de la noche. ¿Me lo van a mandar dónde? En el grupo de WhatsApp. ¿Cómo? En formato Word. En formato Word. Mándenmelo. Padre, pues yo no puedo manejar Word. Bueno, imprime la hoja y hazlo a mano y me mandas las fotos, ¿sí? Por el grupo de WhatsApp. No me lo manden a mi WhatsApp personal porque estoy en muchos grupos y se me va a perder la información. Mándenme en el grupo de WhatsApp. Yo les mando el viernes como a las 9 de la mañana el examen y ya van a tener todo el viernes, todo el sábado, domingo, lunes, martes y me lo entregan hasta el miércoles, ¿sí? ¿Vamos bien, chamacada? Sí, muy bien. Ok, bueno, cuídense mucho, hijitos de la creación. Me dio mucho gusto compartir este curso. Pues, ¿qué vimos? Vimos las primeras comunidades cristianas. Vimos primero el nacimiento de la iglesia, cómo nació la iglesia. Vimos las primeras comunidades cristianas, vimos la iglesia medieval y ahora hemos visto la iglesia del Concilio Vaticano II. Recuerden que estos cursos son cursos de introducción, o sea, para que en ti nazca el deseo de aprender más, de estudiar más, y yo estoy seguro que muchas cosas aprendieron en este curso. Muchos datos, muchas fechas, muchos momentos históricos, los aprendieron y pues esa es la finalidad de estos cursos, irnos formando para conocer más nuestra fe. Como dice el eslogan del Instituto de Pastoral, a mayor formación, mejor servicio, ¿sí? Dios les bendiga a todos. Les doy la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga y les Gracias, invito a los Padre. próximos cursos para que me ayuden a compartir también. Dios les Sí, bendiga. muchas gracias. Gracias.